Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Bolivia Web TV presenta El Analista. José Martínez, el analista. En esta oportunidad vamos a comentar las ONGs y las posiciones del gobierno del Estado plurinacional. Bolivia Web TV presenta El Analista. Un primer término que debemos recordar es lo siguiente. Varias autoridades nacionales de este gobierno, del gobierno del MAS, son precisamente formados en las ONGs. De manera concreta, el vicepresidente Álvaro García Linera era presidente de la Asamblea de CEGIS. El ministro Carlos Romero también era director ejecutivo de CEGIS. Y así sucesivamente vamos a encontrar varias personalidades de la política del gobierno que se han formado en ONGs. Por ejemplo, podemos hablar de diputados, de senadores, de viceministros que han tenido este pasaje por las ONGs. Lo que llama la atención es justamente las actitudes del vicepresidente respecto a las ONGs. En los últimos días ha comentado el vicepresidente que hay dos ONGs mentirosas, una de ellas, Fundación Tierra, y la otra, el Centro de Documentación e Información de Bolivia, CEDIP, con base en Cochabamba. Y lo que hay que recordar es que el presidente y el vicepresidente particularmente tienen una soberbia y piensan que la población no conoce, no tiene memoria y prácticamente puede tolerar todos los desplantes que hacen estas autoridades. Acusar a ONGs nacionales como mentirosas es básicamente una actitud muy soberbia y sobre todo con los argumentos que se manejan. El vicepresidente, durante la entrega de títulos ejecutoriales en Cotoca, ha señalado que estas dos ONGs pretenden que los bolivianos se conviertan en guardaparques y que estas ONGs estarían evitando que se cultive más tierras para producir maíz, chía y arroz, sobre todo porque supuestamente los bolivianos tenemos que cuidar los arbolitos. Nada más falso. En primer lugar, porque este tipo de actitudes está mostrando el maquiavelismo que tienen estas autoridades. Yo quiero recordar a toda la población, el vicepresidente, el momento de su posición, el 2006, como autoridad del país, señaló de manera precisa que el Estado debe ser querido y temido. Y esta es toda la política que ellos hacen. Todas las personas y entidades que critican las acciones equivocadas de las autoridades son enemigas, por tanto hay que perseguirlas y sancionarlas. Y esto no puede ser así. Todas las democracias tienen que ser muy respetuosas justamente de las opiniones divergentes, porque son las opiniones divergentes que permiten mantener los equilibrios en un sistema político y en un sistema social. Pero lo más importante es cuando el vicepresidente señala que estas dos ONGs lo que hacen es favorecer los intereses extranjeros. Y exactamente también es falso, porque las políticas del gobierno en materia agroindustrial y sobre todo cuando hablan de seguridad alimentaria, lo que están haciendo es básicamente favorecer a las empresas y súbditos extranjeros. Y concretamente algunos datos. Toda la economía de la soya, toda la economía agroindustrial, toda la economía basados en agroquímicos, pesticidas y venta de semillas son precisamente controlados por consorcios internacionales como por ejemplo Monsanto, Cargill, ¿no? Y que estas entidades no son bolivianas sino más bien extranjeras y que tienen dominio sobre toda la cadena productiva agroalimentaria. Lo que está haciendo el gobierno cuando ofrece, por ejemplo, habilitar 1 millón de hectáreas de bosque por año para producir arroz, chía, maíz, es decir, soya, productos agroindustriales,
es que no solamente está trabajando en contra de la seguridad alimentaria, sino fundamentalmente lo que está haciendo es favorecer las economías golondrina de la agricultura, porque en la actualidad los grandes consorcios de los agronegocios lo que hacen es alquilar tierras de comunidades interculturales y de algunos pueblos indígenas y nos dejan todos los pasivos ambientales en el país y en el corto plazo hacen una recuperación de esos grandes negocios. Pero algo más terrible que esto. La superficie cultivada en Bolivia en el año 1970 bordeaba 4 millones de hectáreas y gran parte de esa superficie cultivada en Bolivia estaban en valles mesotérmicos y en valles interandinos. Actualmente, 45 años después, la superficie cultivada en Bolivia no supera los 4 millones de hectáreas. Sin embargo, en los últimos 20 años se ha perdido más de 9 millones y medio de hectáreas. Entonces uno se pregunta, ¿para qué seguimos haciendo desmonte si la superficie cultivada no incrementa en el país? Lo que efectivamente está ocurriendo es que están reemplazando los suelos que se van desgastando rápidamente y hay un crecimiento pero vertiginoso de tierras desertificadas. Lo que están haciendo las autoridades de gobierno es precisamente atentar recursos muy importantes como son los bosques y sobre todo están atacando de manera infundada a ONGs que en el país han contribuido mucho, como es el caso de la Fundación Tierra, como es el caso de CEDIP. Fundación Tierra es atacada por el gobierno porque ha puesto el dedo en la llaga. Fundación Tierra ha demostrado con estudios y datos muy concretos el tema de la extranjerización de las tierras en Bolivia. CEDIP produce cotidianamente datos muy importantes sobre las actividades económicas, sobre actividades extractivas y lo mal que está haciendo el gobierno en estos campos. Por eso estas dos ONGs son declaradas como enemigas del gobierno. Y la población boliviana no puede pasivamente observar estos hechos. Por eso denunciamos de manera concreta a la opinión pública que Álvaro García Linera es un Maquiavelo y el gobierno en su conjunto con sus políticas lo que está haciendo es favorecer justamente a los sectores que ellos gustan criticar. Por ejemplo, alguien que se opone es de la derecha. Y entérese el país. En Bolivia, la derecha, es decir, los empresarios privados, no, pueden llamarse banqueros, agroindustriales, constructores, petroleros, agroindustriales, etc., no han tenido mejor gobierno justamente que el gobierno de Evo Morales y Álvaro García. Y la razón es muy simple. En este periodo del gobierno del MAS, quienes tienen mejores ganancias son justamente estos sectores empresariales que en buen término sería la derecha. Y el Estado depende mucho de qué intereses beneficia. Indudablemente el Estado plurinacional beneficia fundamentalmente a estas empresas privadas, a estos sectores de derecha que están vinculados a intereses transnacionales. Esta es la política real de los gobiernos de turno en el Estado plurinacional actual. Les ha hablado José Martínez, el analista. Bolivia Web TV presentó El Analista.